Bueno, algunos conocen la historia del juez Gedeón. Justamente este libro de los jueces, se denomina así porque fue un tiempo luego de Josué. ¿Cuántos se acuerdan de Josué, el sucesor de Moisés? ¿Sí? Que los empieza a meter al pueblo de Israel en la tierra prometida. Pero luego el pueblo de Israel una vez más, luego de la muerte de Josué, empieza a adorar a otros dioses como los Baales. Y obviamente después de un tiempo Dios permite, ¿no?, que diferentes pueblos que obviamente de alrededor o venían de otras partes y los terminaban oprimiendo, ¿sí? Y en ese momento empiezan a aparecer cada tanto diferentes jueces, ¿no? Se los conocía de esa manera porque eran lo que por un tiempo o por un momento, no eran reyes, no eran profetas, pero por un momento, por un tiempo, eran los que juzgaban de alguna manera a Israel o unificaban a Israel para enfrentar, ¿no?, a estos pueblos que venían a atacarlos. Y este es el caso de Gedeón, ¿no? Él fue uno de ellos y justamente dice la palabra, ¿no?, para tener por ahí un poco en cuenta, ¿no? Como decíamos, era un tiempo en que el pueblo de Israel se apartaba del Señor, pasaban algunos años, ¿no? Y Dios levantaba, ahí clamaban a Dios, Dios levantaba a un hombre, ¿no? Y le traía liberación por otro tiempo. ¿Por qué por otro tiempo nomás? Porque luego el pueblo de Dios se volvía a apartar de vuelta y volvían a sufrir las consecuencias de apartarse de Dios, de andar lejos del Señor. Y de nuevo Dios tenía misericordia después que se arrepentían y clamaban, y Dios les levantaba otros jueces, ¿sí? Y juzgaban a Israel, y así. Y al final del libro de Jueces dice algo, ¿no es cierto?, que era un tiempo de los jueces en el que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Es interesante ver cuando termina el libro de Josué, ¿no? Josué se para, se ve que Josué algo se veía venir, ¿no? Y dice esa famosa frase, ¿no?, en donde él se planta delante de todo el pueblo de Israel y le dice al final, ¿no?, ustedes no sé qué van a hacer, ¿sí?, pero yo y mi casa, yo y mi familia serviremos a Jehová, serviremos al Señor, ¿no? Es en ese contexto en el que Josué expresa eso, ¿no? Y después aparece el tiempo de los jueces. Justamente el pueblo se aparta, se descontrola, empiezan a adorar otros ídolos, se olvidan de Jehová, edifican otros altares, ¿no? Porque esto es tremendo, ¿no? A veces uno ve por ahí se queja, ¿no?, y decir, porque toda obra, hermano, requiere de recursos, ¿no? Requiere de economía, ¿no? Y el de Dios también. Pero cuando es para otro lado, que en este caso dejaban de edificar, dejaban de cuidar el templo de Jehová, pero invertían, hermano, en edificar templos a los mismos demonios. Y bueno, luego venían las consecuencias, ¿sí? Y en este caso particular de la historia que vamos a ver, es en el tiempo en donde los que los están oprimiendo son los madianitas, ¿sí? Los madianitas que luego, ya cuando van a la batalla, se les suman los amalecitas. Y eran cientos, miles de millares, eran impresionantes, ¿no? Llenaban la tierra y cada vez que venían para Israel arrasaban con todo. Y dice en la Escritura que les ocurría esto a los israelitas, que ellos sembraban, trabajaban, ¿no? Porque bueno, era así, era casi la forma exclusiva, ¿no?, para poder sustentarse en esos tiempos, ¿no? Cuidaban sus animalitos, etcétera, etcétera. Pero cuando llegaba el momento de la cosecha, venían estos madianitas y amalecitas y arrasaban con todo. Arrasaban con todo. ¿Se imagina usted estar trabajando, ¿no?, todo un año quizás, y cuando llega el momento de cosechar, me roban todo. Bueno, esto le pasaba al pueblo de Israel. Y dice que terminaban escondidos en cuevas. Es terrible, una situación muy triste, ¿no? Y en estas circunstancias se encontraba el pueblo de Israel, y Gedeón era uno más, ¿no?, que sufría las consecuencias. Bueno, Dios lo llama a él, lo escoge, ¿no? Y bueno, y ahí lo levanta, ¿no?, para enfrentar justamente a estos madianitas que eran, digo, millares, ¿sí? Eran muchos, ¿no? Pero sin embargo, el Señor lo llama, ¿no?, para contender, ¿no? Y una cosa que aparece también el nombre de Gedeón como el nombre de Jerobaal, ¿no? Y fíjese cómo era la cuestión, ¿no?, que este hombre a quien Dios llama se había criado en una casa en donde el padre había edificado un altar a Baal, el papá, ¿no?, de Gedeón.
Y cuando Dios lo llama a Gedeón, una de las primeras cosas que le dice a Gedeón es: andá y derribá ese altar, ¿no? Derribá ese altar. Y él, con algunos compañeros, ¿no?, que seguramente le compartió el llamado, fueron y derriban ese altar, el altar de Baal. Y claro, vinieron todos los del pueblo enojadísimos. ¿Quién destruyó? Y después lo destruyó y edificó uno a Jehová. Y vinieron todos a reclamar: ¿quién destruyó el templo a Baal? A un demonio. Y lo querían matar. Y ahí el padre dice: bueno, si realmente es un Dios, ¿no?, porque el padre lo había edificado, pero era de todo el pueblo. Si es realmente un Dios, que él se defienda, dice, ¿no? Que contienda con el que lo derribó. Y por eso luego, eso significaba, Jerobal significa el que pelea contra Baal, ¿no? O que Baal pelee contra él, una cosa así. Y le quedó el nombre ese a Gedeón, uno de los nombres, ¿no? Pero bueno, ese sería más o menos el contexto, ¿no?, en el que nos encontramos en este momento, en este tiempo. Y bueno, y vamos a ver algunas cosas importantes, interesantes, ¿no? Fíjense que primeramente, cuando se presenta Gedeón para ir a la batalla, ¿no? Y otra vez de vuelta, esta palabra, batalla, ¿no? A algunos ya no le gusta, ¿no? Ya no quiere escuchar más. Otra vez lucha, pastor, ¿eh? había una serie muy vieja que hacía una frase, ¿no?, y decía: es una lucha, ¿no? Y pasó a toda la historia, ¿no? Y muchos lo repetían. Ahora ya no lo escucho tanto, pero bueno. Pero la vida espiritual, hermanos, es una lucha. Lo vimos de vuelta. Otra vez más el pueblo de Dios en un contexto de batalla, con un enemigo que lo quiere robar, en este caso. La otra vez vimos que lo quería exterminar. Bueno, ahora lo quería saquear. Dice la Biblia que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y sigue utilizando las mismas metodologías en el tiempo de hoy también, ¿sí? Pero bueno, dice la Escritura que juntan un ejército de guerreros, ¿no? Se prepara, junta a Gedeón para ir a presentar batalla. Y se junta 32.000 hombres, ¿eh? ¿Sí? Bueno, los otros igual eran muchos más. Eran muchísimos más, ¿sí? Y se llevan 32.000, que ya eran pocos, ¿no? Y Dios le habla, bueno, como hemos compartido, ¿no?, que Dios le dice a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado, ¿no? O sea, lo que está diciendo Dios es, tienen que ser menos porque, a ver, yo digo, ¿cuántos saben que Dios nos conoce? ¿Cuántos saben que Dios nos conoce? Bueno, muchas veces algunos pueden decir: porque somos una iglesia grande, porque o porque yo tengo fuerza, como decía hace un rato, o porque yo soy inteligente, ¿viste? Porque algunos, o porque, bueno, aprobé porque yo me maté estudiando, Tenés que hacerlo también, ¿sí? Pero después viene lo demás, y también ser agradecido en Dios y entender, ¿no?, que en cada área, hermano, donde tenemos victoria, está la mano también de nuestro Dios, ¿sí? Y dice Dios eso justamente: no sea cosa que después te la creas y pensé que con tu propia fuerza te salvaste, te sanaste, te curaste, te transformaste, o por tu propia decisión. Eso le está diciendo a Israel, porque ya Dios ya lo conocía, Pues faltaba que Dios dijera eso, ¿no? Porque yo ya lo conozco a ustedes. Bueno, algo así. Y dice: así que son mucha gente, 32.000. Así que vamos a hacer una especie de recorte, dice, ¿no? Y ahí le dice: ahora pues haz pregonar, ¿no?, en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y, bueno, que se vuelva a su casa. Quien tenga miedo, algunos otras dicen que no sea tan valiente o cosas por el estilo. Bueno, listo, volvete a tu casa. Y es interesante, hermano, también interpretar esto, ¿no? Que como decimos, la salvación es gratuita, ¿no es cierto? Nos regala el Señor, pero si nosotros queremos tener un cambio profundo y real, ¿no?, y si queremos también hacer la voluntad de Dios, vamos a tener que comprometernos con Dios, ¿sí? Vamos a tener que comprometernos con Dios. Y bueno, y de vuelta, va a haber lucha, Y fíjese que en el medio de la lucha, obviamente, hay que ser un poco valiente, mínimo, ¿no? ¿Sí? Porque si no, ¿qué hacemos? En el medio de la lucha salimos corriendo, demandamos, dejamos a los demás pobres, ¿no? Hay que ser algo valiente.
Y dice la palabra, no yo pensando en esto, ¿no? O sea, que de alguna manera, ¿no? Los que tenían miedo no servían para esta batalla, ¿sí? No servían para pelear acá en esta batalla. Y a mí me hacía acordar lo que dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Que dice que el Señor no nos dio espíritu de cobardía. ¿Cuántos saben? Está en la palabra. ¿Qué nos dio? Dice, espíritu de poder. Y esto, hermanos, se obtiene por la fe. O sea, estos muchachos, podemos decir que tenían miedo, es porque no tenían fe, ¿sí? Es porque no tenían fe. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, es ahí cuando nos volvemos valientes y podemos enfrentar circunstancias que de otra manera serían imposibles. No nos podríamos sostener. Pero para entender la obra de Dios, hermano, es necesario tener fe, poner nuestra fe en Jesucristo. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice, ¿no? Que el que quiere agradar a Dios, debe creer que Él está también. Amén, eso es fe. Y la palabra fe, en los textos originales griegos, no significa solamente creer. Significa creer, confiar y obedecer. O yo puedo creer en Dios, pero cuando Dios me manda a hacer algo, yo no lo obedezco. Yo puedo creer en Dios, pero cuando vienen circunstancias difíciles, no confío. Bueno, esa es la fe de la cual nos habla la Escritura, una fe que tiene estas tres cosas, amén. Confianza, obediencia y creencia, por supuesto, ¿no? Y vemos que Dios no se queda ahí, amén. Dios no se queda ahí, ¿no? Ya dice que se van, ¿cuántos se van? Eran 32.000, se van 22.000 muchachos, O sea, uno puede decir, no, ¿cuánto tenemos? Qué bueno, ya está, Gedeón estaba más o menos animado, ¿viste? Ahora se le van 22.000 miedosos. Pero fíjate lo que es, hermano, ¿no? Que Dios prefiere que se vayan esos 22.000 miedosos, amén, porque Él se quiere glorificar, porque Él dice, esto va a ser para mi gloria, amén. Es como que tenemos que tener fe. Gente sin fe, hermano, para entender el reino, para trabajar en el reino, para servir a Dios, Dios no quiere. Nos está enseñando eso, ¿no? Después dice la palabra que, bueno, se quedaron 10.000. Y después Dios le dice, mirá, igual son muchos estos, 10.000. Yo no me imagino la situación de Gedeón. ¿Viste? ¿No? Pero bueno, yo le diría, Señor, ¿no te parece? Ya, más recorte, no, por favor. Pero sin embargo, dice que le dijo algo al Señor, ¿no? Aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas. Y allí, ¿qué dice que va a hacer el Señor? ¿Qué dice que va a hacer? Te los voy a probar. Los voy a probar. O sea que van a haber circunstancias también en nuestras vidas, hermano, en donde nosotros mismos también vamos a ser probados, ¿sí? Hay circunstancias también en donde el pueblo de Dios es probado, hermano, a ver quién queda de verdad. Sí, y de esto, bueno, hay montones de experiencias o de situaciones, ¿no? Pero bueno, Dios los prueba y le dice, vamos acá al río y bueno, y nada más, le dice, yo te los voy a probar, ¿no? Y después que llegan al río, Dios le muestra una forma, ¿no? Le dice, bueno, separá un grupo, los que toman el agua con la mano, separalos. Los que se arrodillan, dice, y toman directamente, arrodillado ahí, postrado, ¿no? Agachado, tomando agua, ¿no? Me lo pones en un costado. Bueno, dice que los que lambieron el agua, tomaron el agua y lambieron con las manos, fueron 300. ¿No? Eso es lo que dice la Escritura. Fueron 300 nada más. Pero luego de esto, ahí el Señor dice, bueno, dice a los otros, llévalos, mandalos de vuelta también a su casa. ¿Sí? Entonces, vemos, hermano, de que acá hay una característica, unas cuestiones, ¿no es cierto? O sea, ¿a quiénes eligió el Señor para poder enfrentar a los madianitas? ¿Sí? Fíjense que de 32.000, ¿sí? Se queda con 300, ¿sí? Que son los famosos 300 de los Gedeón, ¿no? Después pasaron a la historia. Se queda con estos nada más y bueno, algunos que han estudiado esto, ¿no? ¿Por qué Dios habrá elegido, ¿no? A esos que la envían nada más y no a los otros que se habían arrodillado, ¿no?
Bueno, algunos que por ahí dicen que por ahí tiene que ver con que una persona, ¿no? Si vos vas a pelear, está el enemigo cerca, porque acuérdense que leímos al principio que los madianitas estaban del otro lado, ¿no? Bueno, hay ciertas cosas que tienen que ver con lo militar, ¿no? Que si vos sabés que el enemigo está a tantos kilómetros, se mueve de una manera, ¿no? Caminando, después agazapado, después cuerpo a tierra, ¿no? Cuando más cerca está. Bueno, son cosas que se tienen en cuenta. Bueno, acá también algunos que han visto esto dicen que los que lamían el agua, ¿qué ocurría? Que ellos cuando tomaban el agua estaban observando alrededor si no venía algún enemigo, ¿sí? Estaban atentos. O sea, a pesar de que necesitaban tomar el agua, seguían en guardia, seguían velando. En cambio los otros agachados ahí, ¿qué van a ver? ¿No? ¿Qué van a ver? Y fíjese que en este caso, estos no eran de los miedosos, o por lo menos no dijeron tener miedo, ¿no? Ellos querían pelear, ¿sí? Este resto querían pelear, querían participar de la batalla. Pero ¿qué pasaba? No estaban atentos, ¿no es cierto?, a lo que estaba ocurriendo, o quizás no se daban cuenta de lo que realmente estaba aconteciendo, que iban a ir a una guerra, que iban a ir a una batalla, no era un paseo de compras, a ver si lo entendemos. Y de la misma manera, hermano, la guerra espiritual ocurre igual en nosotros, en la iglesia de Cristo. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué dijo Jesús? Velad y orad. Es el mandato de Cristo. ¿Sí? Es mandato de Cristo. Son cosas que el Señor nos pide. Amén. Que tenemos que estar constantemente velando, orando, bueno, estar viendo de dónde, ya la palabra nos dice, ¿no es cierto?, que porque el diablo, ¿no?, como si fuera un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Si hubiera caído ahí ese león rugiente donde estaban estos, que el Señor dice, porque acuérdense que el Señor los estaba probando. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿A quién se hubiera devorado ese león? ¿A los que estaban atentos? ¿O a los que estaban ahí, ¡ay, qué rica agua acá tirado! Y fresquita. Se hubiera devorado a esos. Amén. Entonces vemos acá que acá Dios nos enseña algo de vuelta, ¿no? Que para servir a Cristo, hermano, y comprometernos con Dios, también tenemos que estarlo observando, ¿sí? También tenemos que... ¿Y cómo hacemos esto? Más bueno, primero conociendo la Escritura, conociendo la palabra, orando, congregando. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Amén. ¿Y sabe qué me recuerda? Y fíjese, bueno, vamos a terminar un poquito con esto, ¿no? De los 300 Gedeones. De los Gedeón, perdón, me quedé con los Gedeones, ¿no? Porque después luego, bueno, Dios interviene, ¿no?, en el campamento de los madianitas. Se lo hago porque no sé si lo habrá leído alguna vez, ¿no? Bueno, uno dice que soñó, ¿no?, que venían y que atacaban su campamento y que los destruían a todos. Y el otro agarra y dice, ah, seguro que ese es Gedeón. Ese seguro que es Gedeón. Y dice que ya estaban con miedo, estaban con temor. Y Gedeón había ido con un siervo hacia ese lugar y Dios permitió que escuchara, ¿no? Y de ahí obtuvo la estrategia. Y separa a estos 300 en tres grupos. Bueno, arma toda una estrategia, porque Dios también, hermano, da estrategias para combatir al enemigo, para extender el reino de Dios, ¿sí? Y fue la estrategia que Dios le dio a Gedeón y la utilizaron. Y dice que se separaron y bueno, hacían ruido, venían con trompeta, venían con teas, dice, prendida a fuego. Y claro, cuando eso empezó a avanzar, dice que los madianitas, hermano, entraron en terror y se atacaron los unos a los otros. Y Dios les dio la victoria. Después los persiguieron ellos, ¿sí? Los persiguieron, ¿no? A todo este ejército. Y Dios les dio la victoria, como le había prometido, con solo 300. Y fue toda la gloria para Dios. Entonces esto, hermano, nos enseña también, ¿no?, de que Dios no necesita cantidad, sí necesita calidad, sí necesita compromiso. ¿Cuánto están entendiendo? Compromiso con Él, con su obra. Eso es lo que Dios quiere, nada más. Después de lo demás se encarga el Señor. Y sabe que me hacía acordar también, ¿no?, hablando de grupos así, ¿no?, de David y sus valientes. David comenzó, hermano, con un grupito de hombres, que algunos eran medio marginales, endeudados y afligidos, unos deprimidos. Uno diría, ¿qué voy a hacer con esto?, ¿no? Y David siendo perseguido por Saúl. Se encuentra con todos esos muchachos, ¿no? Y le podía decir, a mí me pasa lo mismo que a usted. Pero ¿qué pasaba? David era un llamado de Dios y empezó a fortalecerse David, ¿no?, en la cueva de Adulán. Y ahí comenzó
¿no? El principio de lo que se iba a cumplir luego, que era la promesa de Dios que iba a ser rey de Israel. Y sin embargo, pasan a la historia como los valientes de David. ¿Y sabe qué? Más o menos eran 30. Unos 30. ¿Sí? Pero uno diría ya transformados, ¿no? Porque algunos eran endeudados, afligidos, deprimidos, y de repente pasaron a ser valientes. Eso es lo que hace Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que hace en nosotros, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Porque esta obra, hermano, no es humana, la obra es de Dios. La obra en tu vida como hijo de Dios es de Dios, es del Espíritu Santo. Pero tenemos que poner nuestra partecita, diríamos, ¿no? Y en este caso estos muchachos llegaron con David, pero fueron transformados en valientes. Y le digo, unos valientes tremendos. Hicieron cosas de locos. Algunos dirían, estaban re locos esto. Por las cosas que hicieron. Pero ¿sabés que no le hicieron porque se les ocurrió? La hicieron porque estaban extendiendo el reino de Dios. Y Dios les dio esos dones, esas capacidades, esos talentos para poder extender el reino de Dios. Que en esa época era con David. Hasta que David llega al trono y se cumple la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Me hacía pensar, hermano, en Jesucristo. ¿Cuántos conocen a Jesús? Bien. En Jesucristo, ¿cuántos apóstoles tenía? 12. ¿Sí? Y uno lo traicionó. Bueno, ese ya lo conocemos también, ¿no? Pero fíjense que de nuevo, hermano, y había una multitud que lo seguía. Una multitud que, bueno, después sabemos, algunos venían por los panes, por los peces, eran seguidores, y algunos sí estaban interesados de verdad, y después se demostró. Amén. Pero Jesús eligió a 12 primeramente. No eligió una gran cantidad. Amén. No eligió una gran 12. ¿Sí? Y sin embargo, con esos 12, después que él se va, bueno, 11, después quedó. Bueno, después los discípulos eligieron a otros, pero también desapareció, pero es otro tema también, ¿no? Con esos 11 que quedaron, esos siguieron luego, que son restaurados porque se borraron todo después que Cristo muere. Bueno, ya sabemos la historia, ¿no es cierto? Por ahí a ellos los conocemos más, ¿sí? Que a los de Gedeón y los de David. Pero sin embargo, cuando son restaurados, hermanos, son los que van a llevar el Evangelio y van a inundar el Evangelio por todas partes. Y bueno, después se incorpora Pablo. Y estos locos de esa época fueron los que llevaron el Evangelio por todo el mundo e hicieron que el cristianismo corriera, que el reino de Dios en esta tierra corriera. Y no eran muchos, eran pocos, pero estaban comprometidos. Amaban al Señor con toda su mente, con todo su corazón. Muchos dejaron sus cosas. Los primeros, algunos pescadores, siempre pescadores, otros no. En el caso de Pablo dejó toda una vida, hermano, toda una trayectoria. Y lo tuvo todo por basura, a fin de extender el reino de Dios en esta tierra y agradar a Dios. ¿Y qué ocurrió? Pasaron, dice, estos son los que trastornan el mundo, ¿no? Después fueron de esos primeros cristianos, ¿no? Que trastornan, o sea, que quieren cambiar todo. Ese mundo antiguo que no amaba a Dios. Yo no creo que hoy esté ocurriendo lo mismo, pero bueno, es otro tema. Amén. Entonces vemos que a Dios, hermano, no le hace falta por ahí cantidad, pero sí le hace falta calidad. ¿En qué sentido? En fe, en compromiso. Amén. En que nos podamos comprometer con Dios. Y sabe que pensaba también que ninguno de esta gente, hermano, ningunos eran perfectos. No eran los mejores, simplemente eran los que Dios había aprobado. ¿Y cómo nos aprueba Dios, hermano? Por nuestra fe, por nuestro compromiso. Pero somos probados también. Amén. A mí a veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo hacemos en nuestra iglesia? ¿Cómo hacemos en nuestra congregación? O sea, con los obreros, con los jóvenes. Hay pastores que me preguntan, ¿cómo haces? ¿Cómo hiciste? Y le digo, bueno, nosotros hacemos así, le explico, ¿no? Bueno, si acá alguno quiere servir a Dios, bueno, hay requisitos. ¿Sí? Primero, ser cristiano. digo por la duda, ¿no? Primero ser cristiano, ¿no? Luego, bueno, asistir a las reuniones que le corresponde asistir, ¿sí? Nada más. No, y esa es la forma en que uno puede observar. Yo por lo menos, le digo, ¿no?
¿Sí? Entonces tenemos reunión de oración, reunión de hombres, de mujeres, de jóvenes, de escuela bíblica infantil, porque también los chiquitos o chicos que quieren andar, si les corresponde estar en la escuela bíblica, tienen que estar ahí. Son requisitos. Sea del grupo que sea. En un momento teníamos un grupo de hip hop. ¿Cuántos se acuerdan? Siento que algunos eran del grupo, ¿no? Teníamos un grupo de rock pop, punk, no sé qué eran. Nunca estuvo claro. Todo lindo, ¿no? Pero querés estar ahí, en ese grupo, tenés que cumplir con tus reuniones, tenés que estar en los cultos, pará. Requisitos. Si no, no, nada. ¿Sí? Y bueno, y muchos por esa cosa pensaban que acá venían porque, no sé, los invitamos a cualquiera que venga, ¿no? Y yo veo propaganda de iglesias donde dice, tenemos un grupo de danza, venía a ser parte del grupo de danza. No sé, me parece... O sea, no sé si me entienden. Acá es requisito, y bueno, y el que cumple con esos requisitos participa, y el que no, bueno, esperará, ¿sí? A que pueda cumplir, porque puede ser que no pueda cumplir por diferentes motivos, pero ¿sabe qué pasa? La experiencia, ya hablo de la experiencia de años, me ha mostrado de que cuando un hombre, una mujer, un joven empieza a faltar las reuniones, tarde o temprano, hermano, termina del otro lado. ¿Sí? Tarde o temprano. Entonces, preferimos ser, ¿no? De alguna manera duros en eso, ¿no? Y bueno, nada, ¿para qué duro? Somos bastante pacientes. Mire que hablamos, ¿no? Y bueno, y esa es la forma en que uno, por lo menos yo, ¿no? Como ser humano, como hombre, es lo que puedo ver, mis ojitos lo que pueden ver, ¿no? Si estás o no estás. Amén. ¿Cuánto están entendiendo? Los ojos que Dios me dio, que gracias a Dios todavía me funcionan bien. Amén. ¿Sí? Pero después lo demás, si uno cumple y a pesar de eso, hermano, no está cumpliendo con Dios, bueno, ahí es donde ve Dios. ¿Cuánto están entendiendo? De eso se encarga el Señor. ¿Sí? Y entonces, digo, el Señor no llamó a gente perfecta, ¿no? Sino a gente que se comprometía, ¿no? Que podía estar velando, que podía estar orando, que podía quedarse a pesar de las dificultades que podían venir, ¿no? Y eso era ser valiente. Y digo, a veces ser valiente, uno piensa que no tiene miedo a nada. No, sí, pero a pesar de eso estamos dispuestos a presentar batalla y a seguir. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Amén. Entonces muchas veces tiene que ver con eso. Entonces yo pensaba, ¿no? Porque siempre, ¿no? Cuando se llega a fin de año, ¿no? Empezamos a hacer, vamos a hacer un balance, ¿sí? A ver cuánta plata me entró, cuánta me quedó, cuánta me gasté, no sé. A ver qué quise conseguir este año y no pude o pude. Y pensaba en eso, ¿no? Y yo digo, hacemos un balance espiritual. Hacemos un balance espiritual. Llegué a cumplir con Dios como yo tenía planificado. Por ahí lo planifiqué y después ahí me doy cuenta, hacer un balance. Sí, está bueno. Pero digo, también está bueno hacer un balance espiritual. Para ver a dónde estoy. Y si no estoy, si no pude cumplir y si me pasaron cosas, bueno, que de este año que ya va a comenzar, ¿no? Que ya va a comenzar dentro de muy poquito, poder ponerme esa meta, ¿no? En lo espiritual. Ponete meta en lo espiritual. Vos no sabés si vas a estar el año que viene, pero bueno, yo tampoco. Pero Dios sí sabe. Y ponete como meta a ver qué hago. ¿Puedo ponerme esa meta de cumplir y estar en las reuniones que me corresponden? Porque digo, esto, y alguno dirá, bueno, pero es para que el pastor, yo no voy para que el pastor me vea. ¿Qué quiere yo? A no ser que tenga una revelación de Dios, ¿viste? Hermano, eso es para agradar a Dios y es lo mínimo. Yo hacía pensando en esto, también me acordaba en mi época, hermano, cuando yo comencé en la iglesia, también nos probaban nuestros pastores. Y teníamos reunión martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a veces a la mañana y a la tarde, y después los lunes iba al seminario. Nosotros acá no hacemos eso, ¿sí? Tenemos muy poco, aquí son 3 reuniones. ¿No? 3 reuniones. ¡Wow! ¿Y qué decir? Y bueno, pero los demás días, ocupate de tu casa, ocupate de tu familia, porque ese era el error que por ahí cometíamos antes, ¿no? Que nos metían ahí, estábamos ahí y descuidamos la casa. Muchos descuidaban la casa, descuidaban el hogar, descuidaban a los hijos, y también está mal. Pero bueno, por eso digo, acá no hacemos eso. Entonces, qué bueno que nosotros nos pongamos como meta este próximo año comprometerme con Dios, ¿no?
Y te va a hacer bien a vos, ¿sí? Y después, bueno, lo que yo no veo, bueno, sí, Dios sabe también. Así que, ¿cuántos saben que Dios conoce de verdad? Y a su nombre. Entonces, qué bueno que podamos meternos esto, ¿no? Porque yo digo, a veces tenemos que hablar de esta manera porque también pasa esto, ¿no? Que yo digo, hay algunos, ¿no?, que por ahí saben que no están cumpliendo, ¿no? Y llega esta fecha, ¿no? Saben que no han cumplido todo el año, que no han estado tan bien con Dios, no le han agradado, ¿no? Y llega esta fecha y ya están pensando en sus vacaciones. ¿A dónde me voy a ir? Pero no esta fecha, algunos en el medio del año. Fin de largo, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? Yo no tengo ningún problema, hermano. Pero pienso de esta manera. Digo, si yo sé que no estoy cumpliendo con Dios, que es más, por venir y me decir, no, pastor, es que no puedo cumplir por el trabajo, vengo cansado, no puedo cumplir porque estudio. Digo, yo cuando justamente tenés vacaciones, nunca nadie me vino a decir, pastor, este año no me voy de vacaciones. Me voy a quedar en mi casa, todos los días levantarme a hacer la meditación, así, orar y ir a todas las reuniones que no puedo ir, porque quiero estar bien con Dios, porque quiero sanar mi vida espiritual. Hasta acá no ocurrió. Pero muchas veces después viene el pastor, estoy mal por ahí, y hermano, pero de vuelta, si venía haciendo todo bien, pero espectacular, hermano, andate de vacaciones y está bueno, porque digo, esto lo dije en alguna oportunidad también, ¿no? A veces cuando nos vamos de vacaciones, también nos vamos de vacaciones de Dios, parece. Porque ahí no se ora, no se medita la palabra. Bueno, congregar ni hablar. No sé si me están entendiendo. Qué bueno, hermano, que este año que comienza sea una meta en tu vida. Ya está, el 22 ya se va, listo. Que podamos verlo de esta manera, ¿no? Y cuando digo el año que viene, el 23, no es pereza hasta el sábado 31, ¿no? 12 de la noche, ahora sí, ya estamos ahí empieza. Empezá mañana, empezá ahora cuando te vayas de acá. Plantate, escribí, si querés también está bueno, este año, Y no empieces, sino que termines también este año bendecido. Pero para eso hay que hacer un balance. Porque después también hay otra cosa, hermano. Cuando uno dice, Dios conoce, ¿qué es lo que Dios conoce? Dios sabe si podés venir a la reunión y no venís. ¿Por qué no querés? Porque vas a otro lado, porque haces otra cosa. Entonces ahí es donde se ve el compromiso también, ¿no? Estoy hablando de gente que quiere tener una verdadera transformación en su vida y que realmente quiere comprometerse también con la obra de Dios, con el servicio a Cristo. Es eso. Esa es la forma que yo veo. Después lo demás se encarga el Señor. ¿Amén? Porque soy un simple ser humano, ¿no? Más de uno le he tenido que decir, yo no soy Dios. Por ahí te parece, pero no, nada que ver. Yo no soy, yo te veo con esto nada más. Jesús dijo, por sus frutos los vas a conocer. Amén. Pues lo demás se encarga Dios. Amén. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios todavía? Entonces, hermano, que podamos ponerlo, y fíjate, el Señor no necesita cantidad, necesita calidad. ¿Sí? Cuando puedas comenzar con esta nueva meta, cuando empezás a orar, no necesariamente, por ahí no vas a llegar a una hora de oración, ¿sí? Pero qué bueno que ese tiempo, no sé, media 20 minutos, y que luego vaya creciendo, ¿no? Que sean de calidad. Que cuando medites la palabra, hermano, le prestes atención a la Escritura. Les prestes atención y Dios te va a hablar. Y le digo, ¿no? Porque a pesar, y entender esto, ¿no? Que a pesar de que nosotros no le somos fieles, Él ha permanecido fiel. En estos días le compartía a los varones y a algunos hermanos que pude hablar de que al final estamos meditando en Esther, ¿no? Estuvimos meditando en Esther y estaba Mardoqueo, ¿no? Mardoqueo, ¿no? Y resulta que descubrimos, por lo menos yo descubrí después de 30 años de evangelio, de que Mardoqueo no era tan fiel a la palabra de Dios. ¿Viste? Y yo digo, no puede ser. Mi Mardoqueo.
A nosotros nos enseñaban, me acuerdo, que Mardoqueo era como, como era el Espíritu Santo, ¿no? Que representaba, ¿no? Alegóricamente predicando, ¿no? El Espíritu Santo. Y yo la verdad que se me cayó un ídolo. ¿Y por qué esto? Yo hasta el día de hoy le digo, yo lo compartíamos con mi esposa, claro, te empezás a meditar, empezamos a buscar un poco el contexto, ¿no? del tiempo de Esther. Bueno, ya sabemos que no se menciona a Dios en el libro de Esther, pero el contexto es que, bueno, justamente tanto Esther como Mardoqueo y su familia, todos los judíos que se quedaron ahí, no se habían ido a Jerusalén ni con Nehemías ni con Esdras. Se quedaron ahí. ¿Y qué había en Jerusalén? Dios los hace volver, ¿no?, al pueblo de Dios. Y esto, en vez de volver para edificar la casa de Jehová en Jerusalén, decidieron quedarse ahí. Entonces, ¿qué pasó? Ahí tenían su casa, sus posesiones, sus negocios, y no quisieron dejar eso. Esto es un mensaje eso también, ¿no? Así que ahí ya decimos, Mardoqueo podía haber seguido a Jerusalén y se quedó. Y después descubrimos, por lo menos en mi caso, vuelvo a repetir, hermano, mire que hemos estudiado todo, pero eso es lo que es la riqueza de la palabra. Hay que seguir meditando, Dios me sigue hablando, yo sigo aprendiendo, sigo siendo un alumno a los pies del maestro. Y nos encontramos con un Mardoqueo, ¿no?, que hace que su prima la prepara, la incentiva, la motiva para que se case con un idólatra, con un mundano. ¿Y qué decía la Escritura? Que no se unirían a nadie que no sea del pueblo de Dios. Y me encuentro con eso y nos encontramos con un Mardoqueo, que yo me acuerdo que justamente a veces nos enseñaban, y bueno, y Mardoqueo representa al Espíritu Santo que la preparó a Esther para entregársela al rey que representaba a Dios. Cuando vamos a lo literal nos encontramos, ¿no?, de que no, estaba todo mal. Estaba todo mal. Porque la Escritura decía otra cosa. Entonces Mardoqueo no estaba siendo fiel a la Escritura. Te digo la verdad, mire. Y no estoy hablando, hermano, de que tengamos nuevas revelaciones en el sentido, ¿no?, de las doctrinas de Dios o de cosas, ¿no?, o de nuevos fundamentos que no sean Cristo. ¿Sí? Sino estoy hablando de esto. De meditar la Escritura. A mí me pasó. Y sí. Pero ¿sabe qué aprendimos aún de ese contexto? De Mardoqueo y de Esther, que a pesar de ser personas que no eran tan fieles a la Escritura, eran pueblo de Dios, y Dios los salvó del exterminio, los protegió. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso también digo, siempre, hermano, sea lo que sea, lo mejor que hay es ser parte del pueblo de Dios, porque tenemos un Dios bueno y misericordioso. Aunque a veces no seamos tan fieles a Dios o a su palabra incluso. Pero si queremos comprometernos con la obra y extender el reino de Dios, bueno, necesitamos este compromiso. Necesitamos de ponernos estas metas claras, ¿sí? No sé si me están entendiendo. Tenemos un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, sí, pero Dios también quiere extender su reino, y para eso necesita personas comprometidas, no perfectas, ¿sí?, sino comprometidas con su obra. Así que puedas terminar este año bendecido y puedas comenzar un año mucho mejor. Amén. Así que esto es lo que tenía para compartirles en este último culto público que tenemos de este año. Amén. Les voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a estar orando al Señor.